¿Qué harías al enterarte de que tu pareja tiene un secreto que puede valer una fortuna? Esta historia está llena de subidas y bajadas, de tristeza pero también de momentos felices. Muy buenas bebos, hoy vamos a resumir Better Boy. La historia inicia con Toshik, quien está algo preocupado debido a que su cuenta bancaria está en cero. Al ir caminando, encuentra a un chico alto y guapo, consumiendo un cigarro, por lo que este se vuelve su objetivo. Va hacia él y le pide uno. Esto más que nada para poder sentir si es que a este chico le gustaban los chicos también. Al notar que sí lo era con su radar, inmediatamente hace una jugada siendo bastante directo, pero para su mala suerte, aquel chico termina rechazándolo con burla, algo que puso en vergüenza al pelinegro, y más que nada indignado. Debido al hambre que sentía, llega hacia un restaurante, algo nervioso de pedir comida, pues como no tenía dinero, se sentía raro al pedir sabiendo que después no pagaría, pero el hambre era más fuerte. Lamentablemente para él, aquel muchacho de antes que le dejó en vergüenza se encontraba también en aquel restaurante, pero al parecer ni siquiera le había notado al entrar. Al estar algo nervioso, llama la atención del dueño del restaurante, el cual le dice a uno de sus empleados que vigile al nuevo cliente, ya que se veía sospechoso. Todo pasó con tranquilidad, le llevaron lo que le había pedido y comió, pero al momento de haber terminado, esperó a que nadie le viera para poder huir. Así que se dirigió rápidamente a la puerta, la cual estaba bloqueada, justamente por la advertencia que el empleado había recibido antes. Estaba previsto que quizás escaparía aquel cliente. El empleado se lo había tomado con bastante calma, notando que no traía dinero. Le dijo que podía pagarles con su cuerpo, por lo que nuestro Toshik rápidamente lo captó como tener algo picante, pero al momento el empleado se alejó rápidamente y dijo que se refería a lavar los platos. El peli violeta, debido a las acciones que había tomado el pelín negro, lo tomó como un total puerco, por lo que decidió ir a reportarlo. Obviamente Toshik cayó en pánico y lo siguió para detenerlo de llamar. En ese momento, unos hombres que se veían bastante peligrosos llegan a tocar las puertas, aún bloqueadas, del restaurante. El empleado se puso bastante serio para este momento y simplemente le dijo a Toshik que se fuera rápido, sin tener que lavar los platos. Este, bastante extrañado de la situación, simplemente hace caso a lo que le dicen y salió del lugar sin más. Obviamente iba a comenzar a hablar de la suerte que tenía por haber comido bien y más encima no pagar ni un centavo ni ser reportado. Durante su celebración interna le llega un mensaje de un compañero de trabajo que era un club para hombres que gustan de hombres. Aquí es donde viajamos al pasado, en donde nos damos cuenta del por qué Toshik no tiene dinero, y es que le había ayudado a este compañero, que era menor que él, a pagar una deuda, ya que había estafado a uno de los clientes, y para no hacer alboroto, Toshik terminó pagándole a la persona, teniendo seguridad de que aquel dinero lo recuperaría rápidamente, cosa que no sucedió, y dejó de ir al trabajo por unos días, sin avisar, luego de haberle pedido dinero a su jefe. Esto mismo hizo que le estuvieran buscando, por eso es que decidió volver al lugar donde había comido, ya que vio que buscaban personal, pagaba muy poco pero algo era. Ahí es cuando notó que estaba cerrado de nuevo, pero las luces seguían prendidas, así que fue a ver atrás del local para encontrar al chico de antes, aunque lo que se encontró fue una escena bastante distinta a la que esperaba. Los hombres que anteriormente habían estado tocando la puerta del local estaban teniendo el delicioso con aquel empleado, todos al mismo tiempo. Se quedó algo en shock ya que no esperaba encontrar aquello. Pasaron los días y Toshik buscaba trabajo donde pudiera, pues debía juntar dinero para pagar la deuda que debía y volver a trabajar en el bar. Así es como en uno de sus trabajos le tocaba encontrar almejas. Una de estas tenía una perla. Al saber que pagaban muy bien por cada perla, su energía aumentó drásticamente y comenzó a trabajar mucho en aquel lugar. Nos enteramos poco después que el jefe de aquel restaurante en realidad era quien estaba obligando al empleado a tener el delicioso con esas personas. ¿Por qué? Por el simple hecho de que aquel muchacho, al llegar a su momento feliz, lo que expulsaba no eran nada más y nada menos que perlas. Al parecer, el jefe y este muchacho tenían una relación más allá de un simple empleador y empleado, pues podemos ver que este chico le debe mucho, y es por eso que hacía aquello. Siguiendo con lo anterior, Toshik, muy emocionado de poder encontrar más perlas, al cabo de unas horas termina parte de agotado, muy decepcionado, pues a pesar de todas las almejas que había encontrado, no había tenido la suerte de ver otra perla.
Para su mala suerte se había ido muy en lo profundo de aquel lugar. Alguien estaba gritando algo a lo lejos y debido a que era mucha la distancia no podía oír bien, pero sí se dio cuenta de que quien le gritaba era nadie más que el empleado del restaurante, quien conocemos como Yuha. Como Doshik no oía, pensó que le estaba persiguiendo para que pagase la comida, cuando en realidad Yuha le estaba advirtiendo de que la marea se acercaba, cosa que era muy peligroso obviamente. Ya era tarde cuando Doshik entendió todo, pues la marea lo sumergió rápido y al no tener otra opción, Yuha decide lanzarse al mar para rescatarle. Aquello funcionó con éxito y poco después el pelinegro despertó en una casa desconocida, sin recordar de momento lo que había pasado horas antes. Esa casa era efectivamente de Yuha. Pese a todo, Toshi logra recordarle y le da las gracias una vez más por haberle salvado. Pasan unos minutos y mientras Doshi se daba un baño, Yuha había salido a comprar algunas cosas para comer. En eso, cuando estaba por llegar a casa, pasa por un callejón debido a que comenzó a escuchar los maullidos de un gato. Fue una mala idea dejarse llevar, pues un hombre apareció detrás suyo. Por suerte no alcanzó a hacerle nada, ya que justamente el maullido del gato había atraído a una persona más, cosa que espantó al hombre y se fue corriendo. Yuha llegó bastante molesto por lo sucedido y Doshik notó aquel cambio, pero se había preocupado más por comenzar a comer el ramen que aquel chico le había preparado. En un intento de poder quedarse ahí por esa noche, se acerca a Yuha intentando convencerlo, pero antes de decir nada, este le dice que se vaya luego de comer. Antes de seguir, no olvides darle like, comentar y compartir este videito si te está gustando. Tampoco olvides de suscribirte. Estamos a poquito de ser 19.000 personitas en esta linda comunidad. Continuando. Yuha esa noche se había estimulado solo, para intentar tener más perlas y así pagarle a quien era su jefe, pero esto no sirvió, pues lo rechazó y se rió en su cara, diciendo que la forma más rápida solo era haciéndole caso sin rechistar. En esto, los hombres con los que había tenido al delicioso antes llegaron al lugar para poder comer algo, obviamente incomodando a Yuha, le decían alguna que otra cosa. Es así que Pelivioleta estaba en un momento bastante difícil, pues uno de esos hombres le pidió que se sentara junto a ellos y comenzó a tocarle. Para entonces Doshik había decidido ir nuevamente al restaurante, recordando que buscaban empleados, aunque obviamente al llegar se encontró con esta escena por lo que Doshik actuó. Luego de aquel incidente, el hombre bastante enojado por la interrupción le preguntó quién era y Doshik contestó que trabajaba en aquel lugar, mostrándole uno de los volantes que decían que necesitaban empleados. El jefe, que aún estaba ahí, obviamente se sorprendió y medio enfadó, pues esos hombres eran quienes tenía que atenderlos bien, por el otro trabajito que le hacía hacer a Yuha. Sin embargo, justo antes de que el jefe del lugar pudiera decir cualquier cosa, mucha gente comenzó a llegar al restaurante, impidiéndole hacer o decir algo que pudiera perjudicarlos, pues si lo hacía toda esa gente iba a enterarse. Es así que llenaron el local, que hace unos minutos estaba solo con esos hombres, y al jefe no le quedó de otra que contratar a Doshik. Yuha para este momento seguía algo en shock, sin captar todo lo que estaba sucediendo, pero siguió al ritmo, pues era mejor para él que hubiera más gente y no solo esos puercos. Esa misma noche, luego del trabajo, Doshik quería ir a beber una cerveza con Yuha, nada más para ser más cercanos, pero Yuha también lo había tachado como un puerco, aunque no como alguien malo debido a que le defendió, por lo tanto rechazó su propuesta y se marchó rápidamente, sin siquiera fijarse en el camino. Aquí es donde esos hombres de antes no se habían rendido, pues se habían quedado esperando a Yuha afuera del trabajo, y apenas vieron que se separó de Doshik, lo siguieron para cobrar lo que le habían interrumpido en el restaurante hacía unas horas. Lo tomaron y le pegaron. Estaban a punto de hacerle, ya saben qué, cuando nuevamente nuestro Doshik aparece y les da una paliza, pues se había dado cuenta de que esos tipos habían seguido a Yuha. Doshik los humilló, obligándolos a tener delicioso entre ellos mismos y grabándolos con el móvil, para luego chantajearlos. Así luego no volvían a molestar a Yuha. Yuha se ve bastante agradecido por el pelinero, y es por eso que después de todo decide invitarlo a beber algo esa misma noche, donde Doshik se entera de que Yuha es mayor que él, cosa que le sorprende, pues el chico se veía mucho más joven. Luego de unos minutos y unos tragos, el Pelivioleta fue el que cayó primero, debido al cansancio y también a la bebida.
por lo que Doshik termina llevándolo en su espalda hasta la casa del mayor. Al día siguiente, el trabajo fue con bastante normalidad, solo que el jefe le había hablado a Yuha para que en la noche fuese al lugar donde hacía aquel hoyo trabajo, pues debía pagarle debido a los incidentes anteriores. Ambos, Doshik y Yuha, al llegar la noche se despiden, pero el peli violeta pronto comenzó a sentir cómo lo siguen. Lleno de miedo, pensando que son los hombres de antes, saca una tijera que tenía escondida en su bolso y ataca a la persona que le seguía, notando que se trataba de Doshik. Él no dijo ni hizo nada, pues fue el mismo pelinero que horas antes le había dicho al mayor que podía defenderse de esos tipos con las tijeras, que no tuviera miedo de usarlas. Doshik le explicó que comenzó a seguirle solo porque se había preocupado, ya que le había visto irse muy asustado y se notaba mucho que tenía miedo de ir solo. El peli violeta, al ver la herida que le había causado en el mentón al pelinero, lo lleva a su apartamento para poder curarle. En lo que curaba la herida de Doshik, este se retorcía debido a que la pomada le hacía arder. En eso que forcejeaban, terminaron en una posición algo incómoda. Yuha había recibido hace poco un mensaje de su jefe para ir a aquel otro lugar, por lo que finalmente se dio la oportunidad de que a Doshik se le había levantado el gran pajarito que tenía y le pidió que lo hicieran, pues si con él tenía más estimulación, eso significaba más perlas, y a su vez eran las perlas que podía darle a su jefe para ir saldando su deuda. Doshik claramente no se negó, pues él quería hacerlo incluso desde mucho antes. Es así que hicieron el delicioso, y fue en ese momento donde Doshik, algo sacado de onda, notó como el mayor terminaba con perlas saliendo de su pajarito. Obviamente le preguntó luego de terminar qué había pasado y si es que estaba bien. Yuha por su parte le respondió que él no era como todos los demás hombres, sino que su cuerpo terminaba sacando perlas al estimularse. El mismo Yuha estaba algo sorprendido porque muchas perlas salieron en comparación a cuando él lo hacía solo o estaba con esos hombres. Si bien Yuha había guardado todas las perlas, no se había dado cuenta de que Doshik se había quedado con una de ellas. Al día siguiente, el pelinero llevó la perla a un lugar para poder ver su valor, dándose cuenta de que valía mucho y que al parecer la persona que le atendió ya había visto unas perlas como esas. Camino al trabajo, en uno de los callejones, se encontró con los hombres de antes. Estaban hablando sobre cómo hacer el delicioso con aquel chico y de las perlas, por lo que recién en ese momento Doshik entendió todo y el por qué seguramente esos hombres no se rendían, incluso cuando les dio una paliza. Lo dejó pasar y fue hasta el trabajo, encontrándose en el camino con Yuha y el jefe del restaurante. Había notado desde hace un tiempo que ese hombre era bastante sospechoso. Doshik se quedó afuera mientras los otros dos entraban primero al restaurante. Ahí fue cuando al seguirles se dio cuenta de que ambos hablaban sobre las perlas y cómo aquel hombre era un desquiciado. Por las palabras del mismo Yuha se entiende que la deuda es solo una excusa y que realmente al jefe solo le gusta mirar cómo toman a Yuha. El peli violeta le dio las perlas que había obtenido en la noche con el pelinero y entonces dijo que ahora lo haría con él para poder pagarle todo lo que le debía. El jefe, bastante enfadado, solamente tomó las perlas. Esa misma noche Doshik y Yuha lo hicieron otra vez, pues el mismo Doshik, luego de escuchar la conversación, le dijo que sí, era algo beneficioso para él también. Obvio no se echaría para atrás. Días después nos damos cuenta de que el jefe del restaurante había ido a visitar el bar donde anteriormente trabajaba Doshik. Resulta que le pidió a todos los acompañantes del lugar y les ofreció dinero para que ellos tuvieran el delicioso entre sí, mientras lo único que haría él sería verlos. Todos en el lugar lo encontraron un poco raro, pero solo uno de ellos decidió quedarse y hacerle caso. Como los otros se fueron, no le quedó más que tocarse solo. Todo por el dinero. Lo malo fue cuando aquel hombre comenzó a pedirle información sobre Doshik, pues resulta que ese chico era bastante cercano a él. Esto automáticamente hizo que el acompañante se irritara un poco, pues aún si no estaba Doshik, había gente que quería hablar de él, o eso pensaba. Finalmente, por el dinero, fue que el acompañante terminó diciéndole todo lo que sabía de Doshik, aunque realmente no era demasiado. Aún así, eso le sirvió al jefe. Este último, antes de irse de aquel lugar, decidió decirle al chico dónde se encontraba Doshik. Todo era un plan para que así pudiera apartar al pelinero del camino, pues ellos eran cercanos.
¿Y tú, ya has leído este manga? No olvides darle me gusta, comentar y compartir este videito si te gustó el resumen. Una mención especial al miembro del canal Arisa Jun. Si quieres tener beneficios como videos anticipados y un saludito especial, sé parte de los miembros del canal dándole el botón de unirte al lado del de suscripción. De esa manera me ayudas a poder traer más contenido a esta comunidad. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero.